¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto estar aquí en este evento organizado por CIMA y donde vamos a tener el honor y el placer de conversar y dialogar con tres expertos en el ámbito del sonido, del campo sonoro, de la música y bueno, el tema que nos convoca hoy es precisamente el aspecto del espacio y cómo el espacio juega un rol fundamental en la composición musical o en el trabajo también del arte sonoro, ¿por qué no? Y cómo se da forma también una obra o un gesto sonoro a través de la espacialidad, ¿no? Como qué forma crea además del sonido en sí mismo y de qué manera también dialoga con el espacio en particular, ¿no? Eh, Me gustaría iniciar presentándome. Mi nombre es Renzo Filinich, soy artista medial, también trabajo un poco con el aspecto del arte sonoro y soy doctor en estudios interdisciplinarios y me gustaría partir esta sesión de hoy justamente con la investigadora y compositora Luisa Pereira. Eh, No sé si está por ahí Luisa para que pueda ella también dialogar un poco sobre su trabajo y sobre su background. Un gusto, Luisa. ¿Qué Eh, tal, Renzo? Gracias. Es a ti. Así que bueno, te doy la palabra para que puedas comentar un poco sobre tu trabajo y luego, bueno, voy a presentar siguientes expositores que también nos acompañan hoy. Muy bien. Bueno, primero que nada estoy muy contenta de participar en este panel. Yo vivo en Nueva York hace más de 10 años. Soy profesora en un programa de artes mediales, de medios interactivos que se llama ITP, en la Universidad de Nueva York. Pero bueno, originalmente soy de Uruguay y de Brasil, y para mí siempre ha sido muy importante mantener el contacto con las comunidades de arte y tecnología de América del Sur, así que siempre es un gusto estar acá con ustedes. Eh, bueno, yo soy artista, además de educadora, ingeniera, música, y mi práctica se centra en la creación de sistemas musicales en diferentes contextos. Eh, Cuando hablaba con Gerardo, que organizó este panel, eh, le decía que la manera quizás en vez de explicar con muchas palabras lo que hago, la manera mejor de mostrarles es simplemente mostrarles ejemplos. Así que les voy a mostrar un par muy brevemente. A ver si podemos ir a las diapositivas. Lo que están viendo es una instalación del año 2010 en que una canción que es originalmente lineal se torna un espacio canción. Los participantes entran a una sala oscura que representa el espacio canción y pueden controlar el arreglo moviéndose a través de la sala. El segundo proyecto, o sea que esto es una composición interactiva, se podría decir, que está en un espacio físico. El segundo ejemplo se llama Strings, es una colaboración con otra participante de este encuentro, de otro panel, Mónica Bate, y el artista sonoro Johan Diedrich. Y se trata de un instrumento sala que rodea a los músicos y también a su audiencia, como pueden ver en la foto. Y por último, les quería mostrar una serie de instalaciones que desarrollé en el lobby de un hotel en Nueva York, llamado Sister City, que fue, cada instalación duró un año, y la música en el lobby del hotel responde a lo que ocurre en el cielo en cada momento arriba del edificio. Acá les muestro una versión, una de las infinitas variaciones de la primera pieza que fue creada en colaboración con la compositora Juliana Barwick. Ahí va.
Y por último, les voy a mostrar algunos pasajes de la instalación final, que fue una pieza creada en colaboración con Björk, quien compartió con nosotros su archivo de grabaciones corales, que incluyó en distintos discos a lo largo de 17 años. ¿Le podemos dar play? Ahí vamos, ahora. El motivo del logo de Microsoft es que esto fue, el proyecto fue sponsoreado por Microsoft y nosotros usamos un conjunto de herramientas de inteligencia artificial nueva en ese momento para implementar el proyecto. Bueno, elegí estos proyectos porque de una forma u otra cada uno de ellos sitúa la música en el espacio. Una canción que responde a la escucha al moverse en una sala, un instrumento sala que rodea a los músicos, y una composición que responde al espacio en que se encuentra durante un año. Entonces, si bien en mi práctica yo no lo había pensado de esta manera antes de esta invitación, ahora mirando esta serie de piezas veo que sí el espacio ha sido una constante en varios trabajos que he hecho a lo largo de los años. Bueno, voy a dejar por acá. Lo que ven ahora en esta última diapositiva son trabajos de estudiantes. Esta es otra parte importante de mi práctica, la educación, la docencia. Y en ITP doy varias clases electivas. Es un programa multidisciplinario, o sea que no se enfoca solamente en la música y la tecnología, sino en los medios en general y en la interactividad. Entonces me toca enseñar a los estudiantes a crear sistemas interactivos musicales cuando a veces ellos, puedo tener quizás un ingeniero en computación que sabe mucho de programación, pero no sabe lo que es una escala musical, o al contrario, un pianista, un concertista que no sabe mucho de programación. Entonces es un entorno muy interesante para enseñar sobre estos temas. Y dejo esto como parte del contexto también de todo el trabajo. Pero con esto le paso la palabra a Renzo de nuevo. Muchas gracias por lo que mostraste, Luisa, y bueno, da mucho para discutir igual sobre el aspecto de la mediación, sobre todo. A mí me interesa mucho lo que es como tu práctica constante, los medios y de qué manera también esos medios median también la relación espacial con los usuarios o quienes están co-creando junto con la obra que está puesta en cuestión, ¿no? en ese momento. Y los corales me hiciste recordar mucho también, bueno, un referente igual espacial históricos en el siglo XVI, Claudio Monteverdi, el cual Monteverdi trabajaba mucho el tema de la espacialización con los corales. Me recordaste también un poco ahí esos trabajos que Monteverdi también, no sé si lo tomaban en esta situación espacial, pero bueno, se nota el momento de escuchar ahí sus trabajos, ¿no?
mejorarse ahí como la distribución espacial de las voces, ¿no? Bien, voy a pasar ahora a nuestro siguiente invitado, que viene más del campo de la ingeniería, que es el doctor Rodi Viveros Muñoz. Por favor, Rodi, te doy la palabra para que presentes un poco también tu trabajo, justamente también en el campo de la especialización y la tecnología. Vale, ok, muchas gracias. Muy buenas noches. Claro, me imagino yo que quizás soy el invitado que está un poco más lejos del tema artístico. Yo de formación soy ingeniero civil eléctrico, de estas denominadas ciencias o ingenierías duras, pero sin embargo hice mi doctorado en acústica médica, así que de ahí obviamente viene una relación como con harto cariño que tengo con respecto a la acústica. Y fue ahí donde en realidad desarrollé harto este conocimiento de la realidad virtual. Obviamente en espacios tanto cerrados como abiertos, pero generalmente en espacios cerrados. Entonces, mis líneas de investigación, por así decirlo, van de la mano con el tema de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen ciertos problemas de audición. Y en esa línea desarrollé mi doctorado, creando estos espacios virtuales y evaluando en personas tanto jóvenes y también adultos mayores cómo era su percepción, particularmente del habla en entornos ruidosos. Y todo eso utilizando la realidad virtual. Y bueno, actualmente soy académico de la Universidad de Santa María, pero acá en Concepción, en la sede en Concepción. Y uno de los proyectos principales por los cuales estoy acá es porque el próximo año va a comenzar un doctorado de inteligencia artificial, y es un consorcio, son 4 universidades que estamos trabajando juntas, y obviamente mis líneas de investigación, si es que algún alumno obviamente se interesa en hacer su tesis conmigo, va a ir de la mano del tema de acústica. Quisiera igual, compartir un poco para mostrar un poco lo que estoy, o cuál va a ser el proyecto principal en el que estoy trabajando, es su Fondesit, que tiene relación precisamente, como yo mencionaba, tratando de ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen ciertos problemas de audición, en particular cómo ellos pueden percibir el habla en entornos ruidosos. Entonces, siguiendo esta máxima que hay en redes neuronales, que mi modelo va a poder ser tan bueno como sean mis datos de entrada, entonces este proyecto se centra en crear una base de datos sintética, utilizando realidad virtual, pero tratando de aproximarse lo más cercano posible a situaciones reales, tanto dentro de espacios, en distintas salas, con distintas geometrías, con distintas materialidades de los bordes, y también afuera. Me refiero como campo libre, ese tipo de experiencia. Y poder entonces reconocer de forma automática el habla objetivo. ¿Qué significa eso? Que es el habla de la persona que está hablando conmigo, la señal de voz de mi interlocutor. La idea es poder reconocer automáticamente quién está hablando conmigo. Entonces la hipótesis es, si soy capaz de reconocer eso, tanto en el tiempo como en el espacio, la posición espacial, entonces al momento de utilizar modelos de redes neuronales que hacen esta como limpieza de la voz, ese proceso se va a poder desarrollar de mejor forma, ya que puedo reconocer mucho mejor la voz, o más bien de la voz, sino que la señal de mi interlocutor. Y bueno, utilizando realidad virtual, uno puede tener etiquetados básicamente perfectos, los costos asociados son menores, y lo que quiero hacer, y este proyecto comenzó este año recién, así que igual tengo 3 años para desarrollarlo, es poder crear escenas polifónicas, o sea, con hartos eventos distintos, típicos que pueden haber dentro de una sala, por ejemplo, o también afuera, donde puedo simular también las direcciones de los eventos sonoros. Por ejemplo, la voz de alguien tiene como una directividad muy particular, que es distinta a otro tipo de eventos sonoros. Por ejemplo,
¿no es cierto?, un instrumento musical irradia de forma distinta que la voz o una trompeta, por ejemplo. Y también puedo crear escenas como, por ejemplo, cambios de atención. Cuando una persona, no sé, está conversando con alguien y está también con otro amigo, entonces de prestarle atención a uno, cambia su atención a otro. Entonces poder hacer ese cambio de atención y que automáticamente esta red pueda identificar, ok, ya no le estoy poniendo atención a mi interlocutor A, sino que al B, y la idea es que esa señal de voz pueda ser mejorada. Obviamente utilizando realidad virtual para crear estas escenas y también redes neuronales, estos modelos que obviamente están bien en boga para poder mejorar la percepción de habla en ruido y también mejorar la inteligibilidad del habla. Eso es básicamente como mis ideas de investigación. Como dije, quizás no tanto en el lado artístico, pero sí con el tema de la voz en este caso, en espacios, pero también siempre pensando en mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de algún problema auditivo, donde yo también sé que, por ejemplo, una persona que no puede escuchar bien, de cierta forma, sea cual sea el motivo, por ejemplo, la percepción musical también se ve reducida. Y eso obviamente que afecta harto a las personas, no poder percibir, por ejemplo, no solo la voz de alguien, sino que también la música. Muchas gracias, Rodi. Hay un aspecto relevante en lo que mencionas que justamente tiene que ver con el espacio, pero ya no necesariamente hablando de un espacio físico, sino también hablamos de otro espacio que es el espacio virtual, ¿no? Y ahí me gustaría también, después de la presentación de Felipe, dialogar contigo, que es para ti esta relación entre el espacio físico y el espacio virtual, ¿no? Que es otro tipo de espacialidad también que se conjuga ahí dentro del VR y bueno, y es interesante igual tu trabajo porque tú lo que haces es como igual minimizar un poco el ruido o la entropía dentro de un campo informacional, ¿no? Que es lo lingüístico. Y puedo hacer ahí también como un contrapunto con el trabajo de un compositor que se llama Yannis Xenakis, que justamente buscaba el aspecto estocástico, que justamente él elaboraba el aspecto de entropía ahí en mitad de las obras, ¿no? Y su relación espacial también, ¿no? Y lo tuyo es como conjugar un poco ese contrapunto entre la entropía, la reducción entrópica, pero a partir de modelos algorítmicos para esa reducción, ¿no? También va muy de la mano con la teoría de la información de Claude Shannon también, ¿no? Para poder llegar también a esa inteligibilidad sea minimizada, ¿no? Bueno, me dejo con ideas ahí que después podemos desarrollar más adelante en nuestra conversación y dejo ahora la palabra a Felipe Pinto de allá, que bueno, él viene del campo de la composición, compositor de formación, así que por favor Felipe, cuéntanos un poco tu experiencia dentro de la composición o educador también en el tema del espacio y la música. Y también las posibles líneas de reflexión que plantea Renzo. Bueno, yo soy compositor, principalmente compositor instrumental, con algunos trabajos también en electroacústica, pero con un fuerte foco en lo instrumental y en la composición. No quisiera decir desde la escritura, porque para mí la composición siempre es desde el sonido, pero sí la composición que utiliza la escritura musical como una herramienta o como un medio para, eh, para crear y para fijar un sonido buscado. Y con respecto a la espacialidad, a mí me parece interesante el espacio, digamos, que no hace falta, creo, pensar en octofonía o pensar ni siquiera en vanguardia, sino que la espacialidad es algo que ha estado presente siempre en la música desde siempre, ¿no? O sea, tú hablabas de Monteverdi antes, Renzo, uno podría pensar en Gabrieli también, en San Marco, como quizás un hito histórico, ¿no es cierto?, en esta idea como de una estereofonía acústica, pero en realidad eso probablemente venga de mucho antes también, ¿no? La idea
de un espacio, de un sonido situado en el espacio y de la concepción del sonido en el espacio. Entonces, para mí, en lo concreto, quizás hay dos formas en las que mi trabajo para instrumentos considera el espacio. Ahí me gustaría compartir una pantalla. ¿Se ve? Bien. Ya. Gracias. Bueno, una posibilidad, ¿cierto? Dentro de lo que hago yo, que es música, como decía, principalmente instrumental o a veces electroacústica, con un pequeño apoyo electrónico o electroacústico para instrumentos. Y un par de casos también de obras acusmáticas, aunque es algo bastante no tan representativo de lo que hago. Pero pensar el espacio desde la composición, por ejemplo, en mi trabajo se da a través de pensar en la escena, en una configuración de la disposición de un escenario o de otro formato distinto a un escenario, y eso puede ser de manera fija o de manera dinámica. Por ejemplo, este diagrama muy simple que vemos en la pantalla se trata de una pieza para 33 guitarras, que de hecho aún no ha sido interpretada en vivo, solamente hay una grabación, pero que en su ejecución en vivo sugiero que los guitarristas se agrupen de manera circular alrededor de la audiencia y en 3 grupos distintos. Ese es un ejemplo entonces de una disposición fija, pero que considera el espacio donde va a ser difundido ese sonido y que sería bastante diferente a una situación en que las guitarras están de manera frontal frente a una audiencia. En este sentido hay un intento por generar un sonido envolvente donde la audiencia se centra y las fuentes sonoras rodean a la audiencia. En este otro ejemplo para cuarteto de cuerdas hay una disposición de la escena, ¿cierto? Que es de dos tipos, ¿no? Es fija y es variable, porque hay una serie de momentos en que los músicos se van situando en el escenario de una manera distinta y eso genera no solamente un impacto visual, sino que influye en la manera en cómo el sonido se percibe. Por ejemplo, si vamos a la parte derecha del diagrama en el momento 5, en ese momento los dos violinistas dan la espalda a la escena, ¿cierto? Después de desplazarse. Entonces hay un sonido en movimiento. En la escena anterior, en la escena 4, el violista tiene que hacer un recorrido, tocar de memoria un pasaje y moverse, ejecutar unos círculos o semicírculos. Por lo tanto, el sonido se va desplazando y en otros momentos ocurren diferentes configuraciones. Entonces se rompe la configuración clásica de un cuarteto de cuerdas donde tenemos normalmente a los dos primeros violines hacia el lado izquierdo desde la perspectiva de la audiencia, la viola al centro y el violonchelo a la derecha. Ahí hay una configuración de escena que va haciendo que la fuente sonora vaya cambiando de ubicación y eso tiene un impacto en la difusión del sonido. Y hay otra manera quizás más microscópica de trabajar el sonido desde la composición instrumental, que es, por ejemplo, ficcionando o creando espacios inspirados un poco por la electroacústica o por los medios de reproducción eléctricos. Entonces, si ven el pasaje que está encerrado en un rectángulo rojo, podemos ver que el clarinete y la flauta, el clarinete está transpuesto por si acaso, clarinete y flauta tienen un material musical muy parecido, pero no igual, con pequeños desfases temporales escritos. Entonces, eso en realidad no es otra cosa que una especie de delay escrito, ¿no? Lo que genera, independiente si el espacio en que se ejecuta la música es un espacio seco, genera de alguna manera una reverberancia, porque se funden los instrumentos, se confunden los instrumentos, genera un pequeño eco, un pequeño delay que por un lado puede enriquecer un espacio que a lo mejor sonoramente es muy seco, y en el caso de que se interpreta en un espacio más resonante, bueno, va a enfatizar esa resonancia, ¿no es cierto?
de alguna manera el espacio y el tiempo y el sonido se funden y esto tiene implicancias también desde la interpretación musical, porque si se interpretase esta pieza en una pieza, en un escenario, en un lugar más reverberante, probablemente para que la música se entienda, es probable que el tempo, que la velocidad sea más lenta. Y viceversa, ¿no? Si esto se ejecuta en una cámara muy seca, probablemente se toque un poco más rápido para lograr ese sonido un poco más lleno. ¿Ah? Esos son quizás algunos ejemplos que yo puedo detectar desde la composición instrumental, donde la consideración del espacio tiene implicancias relevantes y no solamente a la hora de interpretar una obra, sino que ya desde la concepción de la creación de la obra. Muchas gracias, Felipe. La obra de guitarra también me recuerda a ciertos gestos también de obras de Stockhausen, ¿no? Como Gruppein o Carré, que es para 3 orquestas o 4 orquestas, ¿no? Que también él pone ese énfasis también en la seriedad con la audiencia, ¿no? El rodear siempre a la audiencia también al momento de percibir los sonidos, sin una electrónica de por medio, no solamente instrumental, como tú comentas, ¿no? Pero igual comentaste también el aspecto de la electroacústica, que también es un tema en el cual tú también has indagado un poco en la cromática, ¿no? Y bueno, y ese es un movimiento igual que de alguna forma los acousmoniums ponen mucha relación también en cómo la distribución espacial juega un rol relevante e importante, ¿no? De obras de muchos parlantes, bueno, en Francia, ¿no? Sobre todo el GRM y el ICAM, mucho trabajo sobre la disposición de los parlantes y cómo eso también influir en generar una nueva arquitectura a través del sonido, ¿no? Y ahí en ese sentido, a mí me gustaría justamente preguntarles respecto a eso, en cómo ustedes ahondan desde sus propios trabajos en cómo se construye una nueva arquitectura dentro de otra que ya está existiendo, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden ver ese el espacio a los trabajos? ¿Cómo ven esa relación entre un espacio tras otro espacio, ¿no? Como un contenedor de distintas otras formas que se están generando ahí mediante el sonido, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, contraponiendo también el trabajo que mostró un poco Rodi sobre el tema de la inteligibilidad de la voz. Me acuerdo mucho en la obra del Bill Lucier, I Am Sitting in a Room, ¿no? Donde precisamente se graba la voz loop tras loop tras loop hasta que justamente la voz ya se difumina y se vuelve totalmente parte de ese espacio y se transforma en solamente un feedback, ¿no? Y es justamente esa construcción temporal de esa arquitectura la que a mí me llama mucho la atención esa obra, ¿no? Entonces, quiero preguntarle a ustedes, como se han planteado ese aspecto como de qué tipo de formas van a construir dentro de una ya forma establecida, como toman en cuenta un poco también como las condiciones arquitectónicas del lugar que va a contener la obra sonora, como temas de la reverberación, por ejemplo, o salas que también como ciertas condiciones. ¿Alguno de ustedes se ha preocupado de eso, de las condiciones acústicas? Bueno, no sé si puedo comentar algo, solamente porque, claro, quizás desde mi experiencia no es que yo vaya a hacer una composición, pero sí para mí es súper relevante, por ejemplo, lo que habló Felipe. Lo estaba escuchando con mucha atención porque, claro, obviamente son cosas que uno no va a saber, pero es interesante poder ver cómo, dependiendo de cómo estén los eventos sonoros, como otro tipo de variables también afectan como no solo la posición en el espacio, sino que también cierta materialidad que tienen la escena o la sala. Y para mí, que estoy preocupado de que la persona que no tiene audición normal, por así decirlo, pueda tratar de percibir de forma lo más cercana posible a algo, llamemos normal, todas esas variables van a afectar.
Entonces, eso me dice a mí, como investigador, que tengo que fijarme en esas cosas, que tengo que poner la atención a dónde van a estar las fuentes sonoras, cómo son los espacios que debería yo simular, y me doy cuenta que, que se pueden generar una cantidad, pero gigante de situaciones en las cuales la persona debería verse involucrada y poder, de cierta forma, no sé si medir, pero poder conocer cuál sería como la percepción de esa persona en esa situación. Entonces, entender que, por ejemplo, si el violinista se está moviendo en el espacio, o si la escena es más seca o más reverberante, todas esas cosas pueden influir. Realmente uno lo pone a pensar en, ok, todas esas variables las tengo que considerar si es que estoy tratando de crear algo para que la persona pueda percibir música de buena manera, por ejemplo. Entonces, es súper relevante entender que es un problema súper complejo. Y claro, yo desde mi perspectiva de realidad virtual, sé que puedo acercarme a algo así. Entonces eso igual es positivo para mí, porque mientras Felipe hablaba, yo decía, oye, sí, yo puedo crear un evento sonoro que se vaya moviendo, y ese tipo de cosas, cambiarle la materialidad a los bordes, por así decirlo, de esta sala. Entonces puedo crear una escena que sea más reverberante, menos reverberante. Entonces puedo poner a la persona en distintas situaciones para ver cómo es su percepción. Perfecto. Tengo ahí un punto a dialogar contigo de eso, pero me gustaría escuchar si uno de los otros invitados tiene justamente esa relación de la acústica como alguna preocupación antes de o de montar un trabajo, una instalación sonora, presentar una obra. No sé si ustedes ponen algún tipo de... Felipe, por favor. Bueno, retomando un poco lo que comenté anteriormente y esta idea que tú planteas de la arquitectura dentro de la arquitectura, que me hace mucho sentido. Por ejemplo, esta preocupación por la resonancia o por la reverberación o por simular ya desde la escritura musical ese tipo de situaciones, tiene que ver con una decisión estética, finalmente, que es una preferencia por espacios más reverberantes, más resonantes, ¿no es cierto? Otras personas, otras músicas requieren un ambiente más seco o prefieren la claridad o la translucidez que puede dar un espacio más seco. Pero en mi caso, por ejemplo, hay a priori un interés general por esos espacios más reverberantes, y eso definitivamente influye en la instrumentación, en la forma de escritura y en tratar de, independiente de cómo sea la sala, de que sí sea más reverberante, pase lo que pase, ¿no? Como ponerse el parche antes de la herida, ¿no es cierto? Y hacer una obra que en sí misma, en su concepción, en su instrumentación, en su configuración interna, garantice de alguna manera una cierta reverberancia. Y solamente para complementar y tomar un poco lo que decía Rodi, de pensar en la audiencia o pensar en quién vas a escuchar finalmente. Eso es algo que al menos yo como compositor, al menos de manera hipotética, ¿no? Porque no es como que uno escriba o uno componga pensando o con prejuicios, creyendo que uno sabe quién va a ser su espectador, pero sí me interesa al menos esta idea de las capas. Entonces, yo cuando compongo intento o cuando pienso una obra, intento generar situaciones o contenidos de alguna forma que puedan ser apreciados por alguien sin formación musical, no sé, que puedan ser apreciados por alguien con formación musical, que puedan ser apreciados por músicos, también colegas, ¿no es cierto? E incluso que puedan ser apreciados, por dar un ejemplo, por personas con oído absoluto, ¿no es cierto? Que a lo mejor no es algo tan importante para todo el mundo el tema de las alturas o de los ejes tonales o de que esta nota apareció al principio, apareció en la mitad y apareció al final, pero para algunas personas sí es muy importante. Entonces, también poder incorporar esas distintas capas dentro de lo que uno va generando. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Bueno, relacionado con eso un poco, perdón. Sí, Luisa, por favor.
No, yo me quedé pensando en varias cosas, escuchándolos a todos. La primera es que creo que en mis piezas el tener en cuenta la arquitectura, intervenir la arquitectura, lo he enfocado más desde la forma y desde la interfaz. O sea, que la persona que encuentra la pieza, cómo hacer para que recorra el espacio, desde el aspecto más táctil, por ejemplo, o cómo, entonces un poco menos desde la acústica, sino un poco más pensando en los puntos de entrada en el espacio físico que llevan al espacio musical. Y esto tiene que ver con representar el espacio abstracto, ¿no? de la música, que puede tener un poco que ver con estas capas, aunque en otro sentido del que decía Felipe, cómo uno puede representar melodías, ritmos, los elementos de la música, de manera que la persona, el escucha, pueda entender los elementos que están presentes y con los que puede interactuar. Es un tema de mapping para quienes han oído hablar de esto. Y estaba pensando en esto también porque cuando hablaba Rodi de inteligibilidad, yo estaba pensando que esto se habla mucho cuando se habla de accesibilidad. Es un efecto conocido que cuando se proyecta, bueno, lo que sea un edificio, un sitio web, pensando en la accesibilidad primero, esto después tiene beneficios para toda la población, ¿no? Entonces, pensar en inteligibilidad y Felipe también estabas mencionando que te gustaría que tus piezas sean accesibles a una persona que no tiene formación musical. Me hizo pensar en dos cosas. Una es que uno de los problemas al crear sistemas musicales interactivos es que a veces es muy difícil que el escucha, el usuario, al hacer una acción, entienda cuál fue la reacción. Solo en base, la música ya va variando en el tiempo, ¿no? La música varía en el tiempo y que la persona entienda qué es dentro de esa música que ella está controlando, ¿no? Eso es un problema que tiene que ver con la inteligibilidad. Y bueno, muchas veces uno lo puede, dependiendo del tipo de proyecto, más en los proyectos quizás más visuales, lo puede abordar desde la inclusión de una representación alternativa a la música visual o física. Y bueno, y acá cierro el círculo quizás que en mi pensamiento tiene sentido, que es que esto nos trae a otra manera de hacer la música accesible a personas que quizás tienen pérdida de audición, que es ofrecer una representación alternativa, ¿no? Que pueda ser visual o física. Bueno, este fue todo el camino al que me llevaron mientras nos contaban de sus proyectos. Muchas gracias, Luisa. Sí, bueno, justamente creo que igual, de lo último que mencionas, la relevancia igual del sonido es que igual es un fenómeno físico, tal, no hay vibraciones, ¿no? Vibraciones que igual puede relacionarse con ciertos tipos de sonidos, ¿no? Hay un documental muy bonito que se llama Touch the Sound, ¿no? Donde sale una percusionista que es sorda y que durante cómo ella desarrolla también sus composiciones con la percusión a través de la vibración, ¿no? Por eso el nombre, ¿no? El tocar el sonido, ¿no? Y, y no necesariamente tiene una relación auditiva, ¿no? O también reconocimiento de patrones visuales que necesariamente tiene que ver también con el ver, ¿no? Justamente ahí me parece un punto relevante el punto de la performatividad que se va a tener justamente en el trabajo en el sonido con el aspecto de performatividad que la obra va a tener a nivel subjetivo y objetivo, dependiendo igual de cómo va a ser captado por la audiencia en ese momento, ¿no? En esa situación.
Entonces ahí yo me pregunto que a ustedes, ¿qué importancia y relevancia le dan justamente a esta performatividad, ¿no? A nivel de construcción de obra, em, y a nivel también como de resultados, ¿no? En cuanto también la composición o al mismo aspecto de mediación, ¿no? ¿Cómo juega la mediación? Es justamente el rol de la performatividad, ¿no? En este desarrollo de trabajos en el espacio, ¿no? En cada uno de ustedes, ¿no? Eso es lo que quisiera preguntar. Creo que hay un sonido aquí que se está metiendo, que me está dificultando un poco dialogar. No sé si ustedes lo escuchan. Sí, yo escucho harto ruido, no sé. Sí, es como, sí, es interesante igual. Como una conversación alienígena que se está colando. Me parece muy bien, ¿no? Es una conversación alienígena, sí, de alguna forma ahí se está. ¿Perdón? ¿Viste? Puede ser. Bueno, no sé si llegaron a escuchar mi pregunta un poco con respecto de la performatividad y cómo precisamente hay una performatividad también como puesta en valor en el trabajo de cada uno, ¿no? Como de qué manera ven justamente ese aspecto que, bueno, tomando un poco lo que tú mencionas, Felipe, tiene que ver con ese a priori, pero también tiene que ver con ese a posteriori, de ahí de la forma que está construyendo es subjetiva y objetiva a la vez, ¿no? La topología que va generando el sonido ahí en ese espacio, ¿no? Es ese mapa que va trazándose ahí en tiempo real, ¿no? Al momento de presentar cualquier tipo de obra o instalación sonora o trabajo también con realidad virtual en el caso también de Rodi, ¿no? ¿Cómo ves tú de alguna manera también como ese envolvente del sonido en ese espacio virtual? También tú cómo ves esa performance que va a tener dentro también de tu propio trabajo, Rodi, con la voz. Eso quería preguntarles un poco, ¿cómo ven, cómo se ven que se va construyendo esa performatividad espacial ahí en conjunto justamente con el espacio y con el sonido, ¿no? En sus trabajos. Sí, bueno, en mi caso particular he trabajado más con temas de voz, no tanto con música. Aunque como decía, sí entiendo yo que es un área que se está estudiando harto, como percepción musical. De hecho, hay unos challenges que salieron hace poquito, como Cadenza, creo que se llama, que Uh-huh. una universidad del Reino Unido sacó ese challenge para poder mejorar la percepción de la percepción musical, a diferencia de la percepción auditiva, que es donde yo más trabajo. Y hace, bueno, ya hartos años ya que se partió tratando de ver primero si es que la percepción, ya no estamos hablando de ir y evaluar y medir con algún instrumento físico, ¿no es cierto? Sino que tratar de evaluar la percepción. Entonces, obviamente, eso es más subjetivo, eso tiene que ver con cómo uno precisamente percibe. Entonces, esta diferencia entre percibir habla en un ambiente virtual y hacerlo en un ambiente real, cada vez se está cortando más. O sea, hoy en día la realidad virtual, los programas que existen, estos programas que hacen lo que se llama auralización o inmersión auditiva, son tan buenos, por así decirlo, que en temas de percepción, cuando a una persona uno le pregunta, ¿este audio es sintético o es real? En realidad, hoy por hoy no hay una diferencia significativa. O sea, las personas perciben, por lo menos, de nuevo, voy a lo mío, la voz, ya sea en un ambiente virtual, de la misma forma como en un ambiente real. Lo cual para mí es súper beneficioso, porque yo no tuve que trabajar en eso. O sea, fueron montones de otros investigadores que trabajaron para mejorar, por así decirlo, los programas que existen de realidad virtual. Entonces, hoy día yo los puedo utilizar y sé que, bueno, el estado del arte me dice que son, en percepción de voz, de nuevo, tan buenos como una situación real. Ahora, obviamente que eso va
a ser distinto si yo lo hago, por ejemplo, a través de audífonos, o si utilizo parlantes, o si utilizo otro tipo de reproducción como Ambisonic, por ejemplo, si lo hice de primer orden, de segundo orden, y entonces ahí se genera otra problemática, o realmente quizás estamos hablando de otra pregunta, o sea, cómo yo puedo reproducir ese audio virtual dentro de una escena o dentro de una sala o al aire libre, para que se pueda percibir como que la persona está inmersa en ese espacio sintético que yo creo. Pero más o menos esas son claro, como las variables con las cuales yo me veo enfrentado en mi línea de investigación. ¿Eso? ¿Ahora sí? Ok, gracias Gerardo. Sí, sí, es muy interesante el aspecto también como de la modelización, ¿no? Y modelar, que es en tu caso, Rodi, es como lo relevante ahí, como modelar y definir parámetros, patrones para el espacio y como justamente eso, a través del habla, obviamente, que bueno, es información simbólica ya como preestablecida, ¿no? Que tiene que ver justamente también como los primeros modelos de inteligencia artificial como el IS en los 60s o esos inteligencia que se generaron para precisamente también como confundir al espectador en quién justamente te habla o no, ¿no? Porque precisamente es de donde se basa justamente el aspecto de la teoría computacional de Turing, ¿no? También en los pasos a seguir hacia un resultado efectivo a través justamente de información que te lleva a ciertos símbolos ya preestablecidos y predeterminados para que te llegue la información como tal, ¿no? Pero sin embargo, a mí me gustaría preguntar justamente qué escaparía fuera de eso un poco también, en el caso, por ejemplo, de la composición contigo, Felipe, también como que tienes todo ya modelado, de qué manera también quieres que se reproduzca estas reverberaciones en el espacio como tal, o hay algún aspecto que dejas también al azar en cuanto a la composición de la obra. Hay aspectos también que tú no necesariamente lo modelas, lo tomas como algún control, sino también dejas como que el resultado o el desarrollo de esa composición también sea libre, de alguna forma, por decirlo. Sí, bueno, en general, deliberadamente al azar no dejo mucho, soy más bien controlador como compositor, pero además que también el azar es algo difícil de obtener, ¿no? Generalmente lo que uno más puede aspirar es a una simulación de azar o a unas condiciones de mayor o menor variabilidad. Pero también volviendo a lo que tú planteabas anteriormente de lo performático, obviamente a pesar de que una composición puede tener este como manual de instrucciones, ¿cierto? Que es una partitura, que en mi caso suelen ser bastante pragmáticas y lo más simple posible. Ahí sí hay implícita un nivel de interactividad, porque los intérpretes finalmente generan una respuesta en tiempo real al espacio, ¿no es cierto? Incluso si hay una persona que dirija, ¿no es cierto?, un ensamble, como volviendo al ejemplo anterior, si la sala es más seca o es más reverberante, necesariamente va a afectar su decisión sobre los tempi, y se va a ajustar a eso. Entonces hay una respuesta, hay un elemento fijo que es la partitura, pero hay un proceso de adaptación, un proceso performático de interactuar con el espacio y también incluso en algunos casos también con la respuesta que puede tener la audiencia, que a veces es más, a veces se da en esas condiciones, ¿no? Como que uno puede esperar quizás a la respuesta de la audiencia o palpar un poco la respuesta que está teniendo una obra o una ejecución y poder tomar decisiones en tiempo real en base a eso, en base a esa interacción.
que generalmente en la música clásica más bien es muy esquemático, ¿no? Es como obra, aplauso, ¿no es cierto? No tiene esa flexibilidad que a lo mejor hay en una interpretación de jazz, donde durante el solo o terminando el solo se le da una retroalimentación directa al intérprete, ¿no? Que es algo bien, bien bonito. Pero bueno, distintas músicas tienen distintos niveles de interactividad con la audiencia, pero volviendo al espacio, ese es como un ejemplo bien concreto en que uno tiene que tomar decisiones como músico de cómo responder a cómo está comportándose acústicamente en un determinado lugar. Súper, súper. Y tú, Luisa, ¿cómo ves ese tema de la performatividad para ti? ¿Es relevante el tema de performear, que el sonido ocupe una performatividad ahí, tomando, por ejemplo, como una danza, pero una danza del sonido en el espacio, ¿sí? Tomando el espacio. Sí, en mis trabajos creo que es un poco menos importante esa parte, pero sí, sí es muy importante en el trabajo de mis alumnos. Por ejemplo, yo doy una clase que se llama New Interfaces for Musical Expression, que quizás conozcan algunos de ustedes esa conferencia, que termina donde los alumnos crean instrumentos usando tecnologías emergentes, inventan instrumentos nuevos a lo largo de un semestre y al final hacen una performance performando con sus instrumentos. Y pensando particularmente en la espacialidad, me viene a la mente un proyecto la última vez que di esta clase, el año pasado, donde uno de mis alumnos creó una interfase interfase gestual para situar los sonidos en el espacio alrededor de la sala durante su performance. Entonces, transformó el posicionamiento de los sonidos en un gesto en su performance, ¿no? Entonces, esto sí es algo, si bien, como te digo, en mis piezas, el elemento de la performance en general la trae algún artista invitado, ¿no? Por ejemplo, yo genero un espacio que es más como una tela. Disculpen que vivo en inglés, yo iba a decir un canvas. Empiezo a hablar en Spanglish, pero es porque hace 12 años que vivo acá. Entonces es como generar un lienzo, ¿no? Muchas veces donde los músicos, compositores y artistas pueden entonces ellos performar ese espacio que genere, que es diferente de una sala de conciertos tradicional, ¿no? De alguna manera. La interacción con el espacio es diferente. Entonces, creo que en mi caso se trata más de generar las condiciones en las cuales un otro tipo de performance puede ocurrir. Otro ejemplo que se me ocurre de otra alumna recientemente es, ella hizo una performance, ella estaba en el escenario, pero había desarrollado una aplicación para los celulares de la audiencia. Entonces, por un lado, les daba instrucciones a las personas a través de texto en una pantalla, y bueno, el sonido venía de los parlantes de los teléfonos, sobre todo, y el resto del sonido que no, era modificado por la interfase que estaba en los teléfonos de las personas. Entonces, sí, es algo en lo que pienso frecuentemente, por más que no sea directamente en mi... yo no hago performances últimamente, al menos. Súper. Sí, me interesa ahora abordar un poco lo que mencionas al final o tu trabajo con tus alumnos también, ¿no? Cada uno de ustedes es el aspecto de las interfaces, el interfaz como tal, ¿no? Cada uno de ustedes tiene su propia interfaz, ¿no? En tu caso es la creación de telas de proyección, de telas, las canvas que igual ahí ingresan inteligencia artificial, machine learning, o instalación como tal.
en el caso de Johnny también, el VR, ¿no? El Virtual Reality también como otro tipo de interfaz para él. Y en el caso de Felipe es el instrumento como tal, ¿no? El juego con los timbres y cómo ese timbre se va a desarrollar también en ciertos espacios con esa reverberación, ¿no? Y ahí cada uno con sus propias conjugaciones de interfaz, ¿no? Cada uno tiene su propia manera de, ahí de desarrollo en su trabajo con el espacio. ¿Cómo ustedes ven esa relación, por ejemplo, de interfaz y cuerpo, ¿no? Como una extensión más, precisamente de estas percepciones, ¿no? ¿Cómo ven ese aspecto de interfaz-cuerpo no sé, en aspecto de una extensión sensorial, una extensión también de escucha, tal vez, o de sentidos ahí, ¿no? Que se conjugan de acuerdo precisamente a cómo esta interfaz se va desarrollando con este cuerpo, ¿no? Con este cuerpo que es orgánico, ¿no? Y dentro de sus propios también como recepciones subjetivas también, ¿no? De lo que se va generando en tiempo real ahí, ¿no? ¿Cómo ven cada uno de ustedes eso? Sí, no sé si Por puedo favor. decir algo. Bueno, en mi caso tiene mucho que ver, en realidad es muy, muy importante el tema de la persona. Por ejemplo, uno de mis estudios del doctorado fue ver cómo influencia el movimiento de cabeza, por ejemplo. Algo bastante, puede parecer simple o tan involuntario muchas veces, pero precisamente lo que quería ver yo es qué tan realmente involuntario es cuando uno mueve la cabeza en situaciones, por ejemplo, donde uno quiere escuchar, pero hay mucho ruido de fondo, lo que siempre se denomina el cocktail party effect. ¿No es cierto? Uno está tratando de conversar con alguien, pero hay música, hay otras personas conversando, y uno como que a veces tiende a mover la cabeza, pone una oreja más cerca que la otra, entonces todo lo que es gestual, por así decirlo, o el movimiento corporal, pasa a ser súper relevante al momento de tratar de evaluar cómo la persona percibe, en mi caso, de nuevo, el habla. Entonces la persona se mueve. Y es muy difícil, por ejemplo, hacer esa evaluación cuando le estoy eh, planteando mi experimento con audífonos, por ejemplo. Porque la persona no tiende a moverse naturalmente cuando tiene audífonos, porque siente que el sonido está como aquí al medio de la cabeza. Entonces, generalmente para ese tipo de experimentos lo que uno hace es una reproducción distinta, no con audífonos, sino que con parlantes. Y ahí, como dije antes, por ejemplo, hay un método que es bien famoso, que es Ambisonic, que mediante un arreglo particular que uno pueda elegir de parlantes, uno puede también reproducir la misma escena acústica que creó a través de esos parlantes. Entonces la persona igual siente que está dentro de la escena, pero lo bueno es que la persona se puede mover. Está recibiendo el estímulo a través de, como estímulos reales, por así decirlo, porque es a través de los parlantes. Entonces quizás su movimiento, su corporalidad va a ser un poco más real que si lo hago a través de audífonos solamente. Entonces algo súper relevante, por lo menos para mi proyecto, que sí trato de investigarlo. Los movimientos, como decía, movimientos de cabeza, ahora desplazamientos o algo un poco más, como que la persona se mueva, quizás en una oficina, quizás es un poco más complicado. Pero por lo menos hasta ahora, el tema de movimientos de cabeza sí hace una diferencia. Perfecto. Felipe o quizá. Bueno, a ver, no, adelante. No, no, por favor. Bueno, en mi entorno, el cuerpo aparece en la creación de nuevo, pensando mucho en el trabajo de alumnos también, en la creación de interfaces experimentales, musicales, usando sensores biométricos, por ejemplo, de ritmo cardíaco, también sensores del esqueleto, ¿no? Del movimiento de piernas, brazos, gestos más finos. Con las manos, por ejemplo, o incluso el movimiento de los ojos o expresiones faciales. Entonces es una cosa que se explora bastante, claro, siempre la pregunta cómo componer en conjunto los gestos corporales y su paralelo o su efecto en el espacio musical, ¿no? Sí, esa es siempre cuáles son
y es una cosa a diseñar, una decisión estética también, ¿no? A qué va a corresponder el gesto del cuerpo en el espacio musical de la composición o del instrumento. Siempre estos proyectos están en un continuo. Si tenemos un instrumento en un extremo y una composición en el otro, todos estos proyectos están en algún lugar en intermedio entre composición e instrumento. Y eso te podría decir, sí, me parece mucho esta pregunta de cómo se involucra el cuerpo, tanto del performer como de la audiencia a veces. Sí, sí, claro, y el aspecto del affordance un poco también, ¿no? Como también ese cuerpo Sí. ahí en conexión precisamente con una obra. Y en tu caso, Felipe. A mí me resuena con respecto a esta idea como de la interfaz y del cuerpo, una diada que mencionaba Rodi, esto de lo real versus lo virtual, ¿no? Pensando también en que la interfaz se relaciona con las fuentes de emisión y también con la percepción o con lo que media ambas cosas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, y también vinculando a lo estético que menciona Luisa, a mí, por ejemplo, me gusta mucho que los instrumentos, sin ningún tipo de amplificación, por medios puramente instrumentales, ojalá suenen lo más electrónicos posible. Al mismo tiempo, lo opuesto, ¿no? Que cuando se trabaja con electrónica pura, con acusmática, suene lo más instrumental u orgánico posible, ¿no es cierto? A pesar de que uno esté trabajando con síntesis aditiva o sinusoides o lo que sea, digamos, pero que suene, que tenga algún componente orgánico corporal, ¿no? Que incorpore ruido, que tenga grano, que tenga errores, que tenga vida, finalmente, ¿no? Entonces, eso me pasa un poco con esta idea de la interfaz y de la oposición entre lo real y lo virtual, que también lo veo también en trabajos de estudiantes, donde a veces fluye de manera más natural, ¿no? Transitar como de lo electrónico a lo acústico también, derribar un poco esa frontera y finalmente pensar en términos de objetos sonoros, de fuentes sonoras o incluso más abstractamente en términos de experiencia sonora, ¿no? Independiente del origen de los sonidos, de la fuente que los genera. Pero claro, hay quizás un sesgo o una preferencia estética por sonidos que, independiente de cuál sea su origen, conserven de alguna manera una cierta corporalidad o una cierta relación con lo orgánico. Súper, muchas gracias, Felipe. Sí, es súper. Mi pregunta, igual, para extender un poco esa anterior de la extensión del cuerpo, ¿no? O tal vez hablar un poco también de mente extendida o cuerpo extendido, hoy en día, sobre todo, ¿no? Hoy día es relevante, ya que tanto Rodi como Luisa trabajan con Machine Learning. ¿En qué sentido ustedes pueden ver eso que plantea también Felipe de lo virtual y lo real? ¿No? Ahí tenemos dos aspectos en cuanto a entender el tema del ambiente, ¿no? Lo ambiental. Me pongo en el caso de que, bueno, uno va a un bosque o va a una montaña y ahí tienes un ambiente sonoro que te rodea, tienes un ambiente sonoro que se va desarrollando temporalmente también y en la cual tú también te vas compenetrando a medida que vas sumergiéndote dentro de un bosque o dentro de una montaña y ahí vas teniendo esta experiencia fenomenológica, ¿no? Sin embargo, está el otro espacio que es el espacio virtual, ¿no? Tomando otra vez lo que dice Felipe, ¿no? Donde ahí ya de alguna forma también hay una preconcepción, no, hay una concepción, ya está establecido ciertos ambientes ya como construidos, ¿no? De un desarrollo que ya va a tener un inicio y final como ya preestablecido, pero también es otra experiencia, ¿no? Otra experiencia fenomenológica en ese sentido. ¿Cómo ustedes también, de alguna manera, en sus trabajos o en el momento de desarrollar un proyecto X, ven esta conjugación entre lo real y lo virtual, por ejemplo, ¿no? Y cómo ven que no necesariamente está inmerso el espectador en algo totalmente virtual, o ven que de alguna forma, también tomando lo que dice Felipe, en que hasta lo electrónico debe tener algo orgánico, ¿no?
surja precisamente este diálogo entre lo real y lo virtual, ¿no? Sobre todo hoy en día, ¿no? Con el tema, nuevamente, recalco, del modelamiento, de machine learning, de inteligencias artificiales, que, bueno, que sustituyen precisamente este tipo de experiencias por una experiencia generada por algoritmos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes en sus propios trabajos o en su propio desarrollo como artistas o como ingenieros? Por favor. Bueno, claro, yo trabajo harto con realidad virtual, pero, por ejemplo, me estaba acordando de un experimento, claro, porque uno hace hartas pruebas antes, hace como que prueba antes de hacer la prueba, ¿no? Y, por ejemplo, nos pareció claro, que en la sala donde estábamos haciendo los experimentos, todos los estímulos, como son auditivos solamente, no teníamos ningún estímulo visual y no era tampoco parte del experimento, pero nos dábamos cuenta que quizás ver la sala y que obviamente no había una relación entre lo que estoy viendo con lo que estoy escuchando, porque eran sonidos en movimiento, por ejemplo, quizás podía de alguna forma influir. Entonces dijimos, bueno, apaguemos la luz. Así que desarrollamos el experimento, obviamente las personas accedían, ¿no es cierto?, bajo todas esas condiciones. Entonces, por así decirlo, bloqueamos uno de los sentidos, ¿no es cierto?, el sentido visual. Entonces, la gracia es que de esa forma pensamos nosotros que quizás se podía enfocar más en, oye, no estoy viendo lo que estoy escuchando, no, solamente enfocarse en lo que sí estaba escuchando y quizás sí como ponerse en ese lugar, ¿no es cierto? Oye, sí, estoy escuchando y sí, parece que esta fuente sonora se está moviendo, y como que quizás de esa forma hacer que la persona pueda estar como más dentro de la escena que estoy tratando de desarrollar de forma virtual, ¿no? Porque sí, en mi caso yo no trabajo tanto la parte visual, sino como digo, es más auditivo todo. Obviamente que hay otras herramientas que sí existen, que por ejemplo ya en el instituto en el que estudié allá en Alemania, estaba la caverna, que es una cosa gigante, es un galpón gigante en Aachen, en el Instituto de Técnica Acústica, donde sí hay realidad virtual tanto visual y acústica, pero es una cosa que uno puede caminar dentro. Obviamente no tuve la oportunidad y supongo que hubiese tenido que pedir unos permisos a todo el mundo para poder utilizar esas instalaciones para poder hacer algún tipo de experimento ahí. Pero ya es otro nivel, o sea, alguien puede caminar dentro, sí, es como un galpón. Entonces, tanto lo visual como lo acústico, mientras yo voy caminando, toda la escena se va actualizando en tiempo real. Entonces, realmente yo estoy dentro de esa escena virtual, tanto físicamente como auditivamente, visualmente, entonces yo hasta me puedo mover. De todas formas, la parte auditiva suena, o sea, es bastante en tiempo real. Ahora, lo visual, creo que todavía falta harto para que sí parezca realidad dura y pura. Incluso los juegos más modernos se nota que no es real, obviamente. Entonces, supongo que lo virtual hasta el día de hoy, a pesar de toda la tecnología, sigue habiendo una brecha que no sé si en algún momento se vaya a poder reducir. Me imagino que sí, hasta cierto punto, pero... Porque claro, hay programas donde con la foto de uno puede hacer como que la persona esté hablando, ¿no es cierto? Y como que se parece un poco. Pero bueno, supongo que para allá va el camino en la parte virtual, tratando de acercarse a la realidad lo más posible. Claro, bueno, no sé si fue intencional o no intencional tu experiencia con la oscuridad, pero sin querer o no, creaste ahí una experiencia acusmática, igual en la oscuridad, ¿no? Es igual interesante eso ahí, igual tomando el caso de la caverna también, ahí, un poco ahí donde nace también el efecto de la experiencia acusmática y de escucha en la oscuridad. No sé si tú, Luisa o Felipe, también, cuál es la relación que tienen con lo natural y artificial en este juego, ¿no? Me gustaría acotar algo ahí en ese sentido, con lo que cuenta también Rodi un poco, que es el aspecto de que tengamos en cuenta que igual el tema de lo algorítmico o del machine learning es una experiencia relacional, ¿no?
ya que ellos relacionan data y de esta experiencia de data genera precisamente el desarrollo para lo que viene, ¿no? Más no es causal, ¿no? Ahí hay un gran aspecto igual que pongo en énfasis entre relación y causa, ¿no? En cuanto a mi ejemplo del bosque o la montaña, ¿no? Hay otro tipo de aspecto de desarrollo en cuanto a espacialidad y subjetividad y fenómenos que me van rodeando, ¿no? Eh, Tomando en cuenta también algo que plantea Bason, que dice el mapa no es el territorio, ¿no? Como qué escapa fuera de esa representación también, ¿no? Sino la causa misma de tú desplazarte también. En eso un poco, para extender un poco esa pregunta también ahí, como pensar de ese ámbito también entre relacional y causalidad, ¿no? A mí el proyecto que me vino a la mente fue estas instalaciones de un año en el lobby de este hotel en Manhattan. Porque, bueno, estaba el espacio del lobby en sí, donde estaban los sonidos, ¿no? Que uno encuentra en el día a día, en un espacio como ese, qué sé yo, el ascensor, las personas que van caminando hacia el- la- los platos en el restaurante, las ambulancias afuera, como suena ahora una ambulancia afuera de mi ventana, está todo eso, y la composición que estaba sonando en ese lugar es como una capa virtual que se superpone a esa primera capa real. Pero a su vez esa composición está siendo modulada afectada o guiada. No sé, estoy pensando cuál de ellas es, pero guiada por lo que ocurre, les decía, ¿no? En el cielo, y eso es mediado por un algoritmo, mediado por un sistema de machine learning donde nosotros entrenamos, le pusimos una cámara en el techo mirando al cielo, en el techo de un edificio de 14 pisos, creo que era, y sacamos muchas fotos por segundo durante 2 meses. Después una persona etiquetó esas fotos, avión, nubes, un trabajo brutal. Hace unos años ya, hoy en día quizás lo podríamos haber hecho de otra forma. Y entonces está el espacio, bueno, real, visual del cielo que está siendo analizado por esta función que reconoce patrones y reduciendo eso de alguna manera a eventos discretos que a su vez entonces generan eventos musicales en la composición y, y esa es la capa virtual que está sobre la capa real del lobby. Me hiciste pensar en todas estas mediaciones superpuestas. Entonces en ese caso, cuál es el equilibrio entre lo real y lo virtual. Es, es interesante pensar en todas esas, en cada una de esas traducciones y en lo que las sutilezas y nuances que se pierden también. Que trabajando en ese proyecto, incluso en ciertos momentos fue un poco frustrante porque estaba el requerimiento de usar esta herramienta de detección de patrones ¿no? de machine learning, pero el resultado de usar esa herramienta son estos eventos discretos, avión, pájaro, nube de tal tipo, nube de tal otro tipo, mientras que, por ejemplo, poner un micrófono afuera o, o, o quizás procesar las imágenes de alguna otra manera más simple, habría sido una manera más orgánica de responder a lo que estaba pasando en el cielo. Sí, me parece bien interesante esa pregunta. No tengo más respuesta que esta reflexión. No, te agradezco. Es que sí, sí, que bueno, yo me atengo igual un poco a esta pregunta, sobre todo en la sociedad que estamos hoy día atravesando frente a lo tecnológico también, ¿no? Y cómo precisamente el aspecto de lo virtual también se está haciendo mucho más presente que lo real en sí mismo, ¿no?
puedes ver memes donde alguien le dice a alguien, oye, ¿cómo hiciste para generar este cielo en una foto? Y dice, no, pero si estuve afuera, el cielo es real. No, claro, es como que hoy en día esta dualidad entre lo real y lo virtual cada día se va haciendo el velo mucho más, ¿no? Mucho más ligero, ¿no? Por eso, a eso apunta un poco mi pregunta frente al aspecto de las tecnologías que ustedes ocupan también en su trabajo, ¿no? ¿En qué medida también hay esa reflexión, ¿no? Al momento de trabajarla también, ¿no? Tú, Felipe, no sé si quieres completar algo al respecto. Quizás solamente podría agregar que, bueno, en esa disyuntiva entre lo real y lo virtual, o lo artificial también, ¿no? O sea, una situación de concierto de por sí ya es algo bastante artificial o artificioso, ¿no? Quizás vinculado a un rito, pero ya el hecho de escuchar a otros músicos sin estar bailando o sin estar tocando con ellos, tiene un componente de artificialidad, ¿no? Y quizás como más en el oficio de la composición, algunos elementos que tienen que ver con lo virtual o con lo artificial que yo he utilizado, puede ser las ilusiones auditivas, ¿no? Como trabajar con estos elementos que uno sabe que no son parte de la materia sonora necesariamente, pero que sí se perciben. Y en el ámbito de la orquestación o la instrumentación de trabajar con ciertos materiales sonoros, por ejemplo, en relación a las causas y efectos que mencionaba anteriormente Luisa, ciertas situaciones de ficción musical. Por dar un ejemplo muy concreto, hay una explosión orquestal de instrumentos de bronce y percusión, por ejemplo, pero la resonancia de esos instrumentos es proyectada por instrumentos de cuerda y flauta, ¿no es cierto? Entonces se genera una cosa que no es real, no es física, ¿no es cierto? No estamos escuchando la resonancia de esos otros instrumentos, sino que escuchamos una resonancia fabricada, artificiosa, ¿no es cierto?, ejecutada por otros instrumentos, pero que sin embargo la experiencia la acepta y lo percibe como algo real, siendo que en realidad es una especie como de espejismo, ¿no? Ese tipo de elementos creo que son fascinantes también desde el punto de vista creativo, así que sí, me interesa trabajar con ellos. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Bueno, ya vamos a ir cerrando porque estamos en el tiempo, me indica aquí en el estudio. Así que, me gustaría como que cada uno de ustedes pueda decir como cuáles son sus proyectos a futuro, tal vez dentro de su trabajo, cada uno de ustedes, cómo ven como el trabajo que se viene precisamente hoy en día o a futuro entre ustedes con la relación del espacio, lo sonoro, el medio también, ¿no? Las mediaciones. Ven que esto también de alguna manera va a generar otro tipo de relaciones entre su trabajo de hoy para también con los espectadores, por ejemplo, sobre todo Rodi, que tú trabajas mucho con realidad virtual, cómo ves el desarrollo precisamente de todo eso hoy en día en tu trabajo también, ¿no? ¿Cómo ven ustedes por el futuro? Si cerramos justamente con cada uno de ustedes. Bueno, sí, o sea, mi foco último, o sea, de verdad, lo que a mí me motiva es poder mejorar la calidad de vida de las personas que tienen problemas de audición. Entonces, pensando en todo lo que se ha conversado, obviamente uno se enfoca en precisamente eso, la voz. Y claramente existen otros factores que también debería yo considerar. Por ejemplo, no solamente la voz es lo que uno puede grabar en una sala anecoica, ¿no es cierto? También tiene otras características, también otras cosas, como mencionaba Felipe, de los instrumentos, por ejemplo, que se siente real cuando no necesariamente se está sonando el instrumento, sino que como la interacción de la persona con el instrumento, que lo hace como que suene más real. O lo que decía Luisa, no sé, de temas que a lo mejor la persona no escucha bien, o no puede percibir la música de la misma forma que otras personas, pero a lo mejor utilizando otras modalidades o otros sentidos
quizás también eso le podría ayudar a poder percibir, aunque no de la misma forma, pero también de cierta manera enriquecerse para poder percibir ya sea la música o lo que se desee en esas situaciones. Entonces, yo veo, o sea, manteniendo mi foco, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida de estas personas, tratar de, lo principal es la inteligibilidad del habla en entornos ruidosos, ¿no es cierto? Pero también hay otras cosas, y eso es lo que también toda esta conversación me hace pensar, que no necesariamente es como esa habla pura grabada en un audio, en un estudio, ¿no es cierto? Sino que hay hartas otras cosas que son relevantes y quizás sean también dignas de tomar en cuenta, de experimentar con ellas, de evaluarlas, de ponerlas ahí en la escena para investigarlo. ¿Qué tanto también produce una influencia al momento de que la persona se sienta cómoda, se sienta feliz eh, en esas situaciones? Porque por el contrario, hay hartos experimentos, hay harta información que nos dice que la persona que no escucha bien, que no puede entender en una conversación, comienza a aislarse, ya no quiere participar, comienzan problemas de depresión, entonces hay muchos problemas asociados con el tema auditivo, con el tema de percepción. Entonces, creo que es un trabajo importante. Y creo que todas estas cositas que hemos hablado también pueden llegar a ser una diferencia para que precisamente el objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas. No solamente como que escuchen mejor, sino que también hay otras cositas que debería, en lo personal, también poner atención y tratar de evaluarlas. Super, Rodi. Felipe, Luisa, ¿quieran cerrar? Por aquí, bueno, creo que Rodi deja la vara bien alta, ¿no? A mí me encantaría que mi música pudiera contribuir al bienestar de las personas, pero creo que eso lo veo más a largo plazo, pero me gustaría ir por ahí, ¿eh? Creo que es interesante pensar en eso. En lo concreto, tengo un encargo para coro, una primera obra coral que tengo que entregar el próximo mes, así que estoy bastante entusiasmado y aterrorizado también. Y bueno, es algo que no he hecho por varios motivos. Y quizás una de las cosas que me propongo como desafío e interés para explorar en esa obra es justamente que al menos a ratos no suene como coro, ¿no? Que no suene como voz, sino que pensar también en las voces como un instrumento de síntesis y jugar un poco con esas categorías, con esas fronteras de lo que se supone que tiene que ser una obra coral. De, por lo pronto ya decidí que no va a tener texto, así que probablemente trabaje con las voces como si fuesen más bien instrumentos, con fonemas, con vocales, onomatopeya quizás, pero eso es lo que en el corto plazo lo que me tiene pensando en música, en sonido y en esta idea de lo virtual y de lo real. Y a futuro quizás lo voy a tomar como una tarea, Rodia, pensar en el bienestar como, como un campo de acción también desde la creación. Eso. Gracias, Felipe. Luisa. Bueno, yo estoy en etapas bastante tempranas de un trabajo nuevo que sería una serie es una instalación en una sala que propone una lectura sonoro-musical de pinturas de una pintora uruguaya, María Freire, como si fueran notaciones gráficas. Entonces, se imaginan, esto no lo he compartido en público para nada, no sé si debería, porque estoy en etapas bastante tempranas, pero imagínense una sala con pinturas alrededor de la sala y una cabeza lectora muy sutil, fina, atravesando las pinturas y leyéndolas como si fuera una notación musical. La interpretación, por supuesto, sería mía. Y
y bueno, y se puede uno imaginar también tener muchas cabezas lectoras yendo a diferentes velocidades, o hacia adelante, hacia atrás, o siguiendo caminos dentro de las figuras. Y entonces, y en estos, como les digo, las pinturas estarían dispuestas en el espacio y también el sonido emanaría desde diferentes puntos en la sala. Entonces, este proyecto que estoy desarrollando tiene que ver, creo, con con tu pregunta. Y bueno, y después, más en la segunda dirección, Felipe mencionaba del bien para el mundo. El proyecto en el que estoy trabajando, en el que estoy enfocando más este año, es un proyecto educativo basado en una de mis clases, que se llama El Código de la Música, eh, y, y es una introducción que no supone conocimientos previos de teoría de la música, de producción musical, de sonido, y solo supone un semestre introductorio a la programación creativa, y introduce a un público ojalá más amplio del que actualmente tiene acceso a este campo, a la creación de interfaces musicales en la web, online. Entonces, bueno, nada, estoy trabajando en eso y con la idea de que ojalá, pensando también en esta época en la que estamos del machine learning y del entrenamiento, como decía no, decía Roddy, perdón, em, esta, esta, mm, esta idea de que los algoritmos son tan buenos como la base, como los datos en los que se entrenan, ¿no? Entonces es importante traer una variedad de gente para trabajar en la creación de estas herramientas, tanto los modelos eh, como las herramientas que se construyen sobre los modelos, ¿no? Entonces, pensando un poco en eso, en abrir un poco más el campo y atraer a más personas, estoy trabajando en este proyecto. Que, bueno, es espacial en el sentido de que la Internet es un espacio en el que vivimos todos en este momento. Exactamente, Y las exactamente. interfaces web, sí. Sí, Así que exactamente. esos son los dos proyectos en los que estoy trabajando ahora. Muchas gracias. Bueno, me despido entonces de cada uno de ustedes y les agradezco nuevamente por su participación y por también compartir sus experiencias y su trabajo futuro. Y creo que igual dejo una reflexión final, creo que hemos hablado que tiene que ver con desde un aspecto también como de bienestar, ¿no? Y ecológico, como también el espacio que habitamos tiene también una repercusión en qué atención también ponemos a los sonidos que están espacialmente alrededor nuestro y de qué manera también contribuimos también, ¿no? A generar más entropía de la que hoy en día ya tenemos en el aspecto de los sonidos que nos rodean, ¿no? Hace un tiempo atrás vi una película de un personaje, me recuerda que hacía como iba a tu casa y como que igual había un tono que encontraba que no dejaba dormir a la persona y impactaba eso en la casa bueno, y a la vez también como que iba a la ciudad y cada tono de la ciudad tenía un tono en particular, ¿no? Y que justamente, claro, cómo atendemos también el espacio sonoro, ¿no? El espacio sonoro se hace relevante también hoy, ¿no? Frente a todo la velocidad en que estamos viviendo también, ¿no? Y creo que también como artistas, también me incluyo en esto, también trabajo en sonido y también trabajo en arte mediales. Es una tarea relevante en poder visualizar precisamente estas prácticas, ¿no? O estos aspectos de una mejor convivencia ecológica a nivel auditivo y a nivel también de percepciones, ¿no? Que no llegue a alterar también esto más allá de lo que ya está, ¿no? En cuanto a poder mantener equilibrios entre lo tecnológico y la ecología natural, ¿no? O saber convivir también como, precisamente en habitar con otras entidades en mejores relaciones, ¿no? En esta también gran red
o como dice Luisa también, este espacio de grandes redes, también esta gran meta red que también son muchos nodos que también ahí tenemos que prestar atención también ahí, que discurre también en cuanto a la información que uno da datificación también, ¿no? Y los espacios que han creando también esas datificaciones hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, nos vemos, mañana vuelve el encuentro otra vez, así que bueno, gracias y buenas noches con todas, todos y todas. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.